Señores, faltan 7 minutos para las 11 de la mañana y vamos a hablar de la salud cardiovascular. Bueno, recién Amanda hablaba de las despedidas, de las fiestas, y habrá que cuidarse y controlarse. Pero vamos a hablar de algo muy particular y muy doloroso, como es la muerte súbita. Es un tema que cada tanto tocamos en los medios, generalmente cuando muere algún futbolista, ¿no? Es un deportista, ¿no? Que vos decís, pero tenía una salud impecable, entrenado, y sin embargo, mirá, hizo un paro y lo vemos en la cancha, ¿no? Cuando se lo intenta reanimar. Suele inquietar mucho que fallezca una persona joven, además, y aparentemente sana. Entonces, ¿por qué se produce la muerte súbita? ¿En quiénes? ¿Qué tan frecuente es? ¿Hay forma de prevenirla? Y para responder estas preguntas nos acompaña el doctor Simón Milstein. Simón, gracias por haber venido. Buenos días. Gracias a ti, Nacho. Simón Milstein es jefe del Servicio de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Y definamos qué es la muerte súbita. Más allá que la gente sabe, bueno, que es morirse de golpe, ¿no? Obvio. Exacto. Generalmente pasa porque la bomba cardíaca, la bomba que propulsa la sangre al resto del organismo para su funcionamiento. Y eso pasa porque en los enfermos que tienen, en los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, el corazón a veces late extremadamente lento o extremadamente rápido. Y cuando pasa eso, generalmente la cantidad de sangre que se propulsa no es la suficiente para mantener la oxigenación de los tejidos más nobles del organismo, y por lo tanto hay un paro cardíaco. Se para el corazón. Exacto, es algo absolutamente repentino, es inesperado, y lo peor de todo es que generalmente nos sorprende en plena vida activa, ¿verdad? ¿Y cuán frecuente es este problema de la muerte súbita? Bueno, la frecuencia relativa está dada por los caracteres de la población de un país, ¿verdad? Y en nuestro país, es decir, las características demográficas son diferentes al resto de Latinoamérica. O sea que los guarismos de fecundidad en Uruguay están por debajo de lo que esperábamos. Ahora estamos como deberíamos estar en el 2050. O sea que hubo una caída en los últimos 3 años del 15% de la fecundidad. O sea que no podemos... aquellas mujeres que mueren o que no están más en estado reproductivo no son repuestas, porque no nacen niñas. Claro, sí. Entonces bajo índice una población de natalidad, población envejecida, expectativa de vida alta. ¿Y qué pasa? Esa gente tiene más posibilidades de enfermedades cardiovasculares y más posibilidades de muerte súbita. ¿Esa gente, quién es en particular entonces? Bueno, esa gente, digo, la gente que tiene enfermedades cardiovasculares. O sea, si nosotros miramos hacia atrás y miramos hacia el principio del siglo XX, la expectativa de vida en Uruguay era 48 años. Hoy en día es 76 años. Pero entonces en aquel momento la gente se moría porque no había antibióticos. Ahora tenemos antibióticos, curamos, la gente vive más, pero empieza a tener enfermedades cardiovasculares, y esos son los pacientes que tienen muerte súbita. Eso te voy a preguntar. A ver, ¿qué quiere decir? Porque vos me decís, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares tienen muerte súbita. Exacto. ¿No puede haber una muerte súbita sin tener una enfermedad cardiovascular? Ocurre en el 4% de los casos. Pero cuando miramos a la población que tiene muerte súbita, que son 16 por día, o sea, 16 por día. 16 uruguayos en por Uruguay. día. Bueno, quiere decir que si lo proyectamos en un año son 5 a 6 mil uruguayos que mueren. 16 por cada 1000. Pero cuando hay muerte súbita, ¿no consideras un infarto, por ejemplo? No, un infarto es la oclusión de una arteria coronaria. Claro, Muerte súbita se para el corazón. Se para el corazón. El 80% de esos pacientes tienen enfermedad coronaria. Y muchas veces un infarto puede conducir a un paro cardíaco. Claro, está bien. Ahora, muchas veces la primera manifestación de enfermedad no sabemos qué pasó. Tiene un paro cardíaco. Cuando se estudia, se ve que el paciente tenía enfermedades coronarias y eso llevó al paro cardíaco. Y en el 4% de los casos que me decís que no hay una enfermedad, no sé si tenés la respuesta, pero ¿cómo se explica que si tuviera la respuesta, saco el premio Nobel de medicina? No, generalmente hay problemas eléctricos del corazón, que son primarios, eléctricos, y que aparecen en determinado momento de la vida. Muchas veces hay infecciones del corazón, miocarditis,
que pueden causar este tipo de problemas. Mirá, bueno, yo he tenido casos cercanos de chiquilines, me acuerdo un chico en el colegio de mis hijos que en un partido de fútbol le ocurrió, ¿no? Exacto. Un chiquilín de, no sé, 13 años, ¿entendés? Y bueno, la muerte súbita en el joven, sí, toda muerte súbita prematura es un desastre, es una tragedia, pero cuando miramos a los jóvenes, la mayoría de los jóvenes cuando tienen muerte súbita, un tercio de ellos tienen entre 15 y 20 años. Y la mayoría de esos tienen una alteración cardíaca genética. Mira. Muchos tienen lo que se llama miocardiopatía hipertrófica, o sea que el músculo está engrosado, y cuando está engrosado, entonces hay posibilidad de que se generen trastornos eléctricos que generan un ritmo caótico. ¿Y puede ser que en alguno de esos casos nunca se haya detectado? Porque en un electro, en los estudios de rutina, no saltan. Bueno, es muy interesante. Esto ocurre generalmente durante el ejercicio, ¿verdad? O sea que cuando mirás los jugadores de fútbol, de rugby, de básquetbol, son los que tienen más exposición a este problema. Ahora, el año pasado se publicó un estudio, y se publicó en el New England Journal of Medicine, de la Federación Uruguaya Inglesa, que estudió a 11.000 adolescentes que practicaban fútbol en forma muy activa y lo siguieron por 20 años, desde el año 1997 al 2016. Entonces, todos estos jóvenes fueron estudiados en forma exhaustiva y se dieron cuenta que habían 42 de ellos que tenían posibilidad de tener muerte súbita. Entonces, bueno, para eso se hicieron una serie de estudios a los 11.000, ¿verdad? Claro. Para poder detectar esos 42. Claro. Cuando siguieron a esos 42 por 20 años, el 95% estaban vivos. Bien. ¿Por qué? Porque los curaron o porque no los dejaron hacer deporte. Solo 2 se murieron que tenían esa miocardiopatía hipertrófica, les aconsejaron que no hicieran deporte y lo hicieron. Mira. Pero lo sorprendente del estudio es que cuando mirás a todo el grupo de 11.000, hay 8 muertes. 2 habían sido detectados, que eran estos 2 de que te hablé, pero 6 no habían sido detectados. Quiere decir que cuando evaluamos adolescentes entre 15 y 20 años, el examen físico y los exámenes complementarios pueden ser absolutamente normales y los pacientes pueden tener muerte súbita. Te entiendo, pero obviamente entonces, haciendo los exámenes achicás el margen. O sea. La recomendación es que a los 25 años se repitan los estudios, porque a veces algo que viene generado hereditariamente se manifiesta en forma tardía. Ahora, si vemos los costos, que es muy importante, para poder detectar un paciente que tenga enfermedad cardíaca necesitamos $16.000. Y para detectar uno que realmente pueda tener muerte súbita necesitamos $100.000. Porque tenemos que evaluar a todos, ¿verdad? Para poder detectar ese grupito que va a tener afección cardíaca. Pero, ahora, si lo proyectamos a Inglaterra, que tiene 55 millones de habitantes, y evaluaron 11.000 gurises, podés calcular que en Uruguay de repente hay 800 gurises que van a practicar fútbol en forma competitiva. Quiere decir que nos saldría $80.000 poder detectar aquellos que van a tener una posibilidad de muerte súbita. Mira, visto así, cambia la cosa, ¿no? Cambia un poquito, sí. ¿No? Ahora, yo pregunto, pensando en los padres que nos están escuchando, dice, bueno, y mi hijo, es el terror de todo padre, que se le muere un hijo, ¿no? ¿No podrá tener algún problema? ¿Cómo me puedo sacar la duda si tienen alguna predisposición? Bueno, como el problema más importante es genético y hereditario, la historia clínica es fundamental. Es decir, los padres tuvieron algún problema, hay un hermano, un tío que haya tenido muerte prematura. El electrocardiograma fue positivo en 95% de los pacientes que tenían una afección cardíaca. O sea que el electro no es suficiente. No es suficiente, fue pero positivo, es importante. ¿qué me quiere decir con en positivo? Aquellos que tenían posibilidad de muerte Pero súbita. positivo, ¿qué quieres decir? Que tenía alguna alteración. Está, no positivo en el sentido que dio bien. No, ahora entiendo. O sea que el electro te puede indicar... En caso de que el electro sea normal, se puede hacer un ecocardiograma. Si el ecocardiograma sea normal, se puede hacer una resonancia nuclear magnética. También, bueno. De hecho, bueno, si yo te pregunto qué hemos hecho para mejorar la atención en el tema de muerte súbita, estos estudios tienen mucho que ver con eso. Hay gente que se muere en la calle, ¿verdad? Y lo más importante es tener un desfibrilador a mano. Entonces, hasta el 2008, el 10% de los pacientes que morían en la calle podían resucitarse, el 90% se morían. Mira. A partir del 2008
Uruguay cuenta con una ley de desfibrilación que asegura que cada habitante del país tenga la posibilidad de desfibrilación. Para eso el gobierno distribuyó 3.500 desfibriladores, 100 en el interior, 3.400 acá, y entrenó a 70.000 personas para usar esos desfibriladores. Sí, sí. ¿Dónde están los desfibriladores? Donde hay mucha gente. Claro. Más de 1.000 personas por día en determinada situación, o en un estadio, Seguro. o en un lugar público. Bueno, así se redujo la posibilidad de morirse durante muerte súbita a un 50%. Claro, o porque sea lo que reanimás. El 50% son resucitados en forma exitosa. ¿Y qué nos queda por hacer en este aspecto de la Bueno, salud? el problema es que de ese 50% que fueron resucitados en forma exitosa, 1 cada 4 va a repetir el problema de muerte cardíaca. Está solo en la casa, no tiene quien lo ayude. Entonces hay que implantarle un desfibrilador, que es como un marcapaso, sí, que puede detectar los problemas eléctricos y liberar un choque y volver al paciente, al corazón, a un ritmo normal. ¿Eso está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos? La muerte, la prevención secundaria, que quiere decir el implante de desfibriladores, luego que tenés un episodio de muerte súbita, sí. El problema es que no tenemos cubierta la prevención primaria. O sea, si vos tenés predisposición porque tenés la enfermedad... Si tú vas al médico y te dice, tenés un problema cardíaco, te evalúan, tenés una mala función de la bomba cardíaca, mirá, te tenemos que poner un desfibrilador porque tenés un 20% de morirte en el curso del año. Ahí no te lo pagan. No hay prevención primaria, lamentablemente. Eso es vivir con una espada de Damocles, ¿no? Diciendo se me puede parar el corazón en cualquier momento. Exacto. Terrible. Exacto. Y lo peor es que esos pacientes lo sabemos de antes, ¿verdad? Claro. Bueno, ojalá que se pueda avanzar en eso. De todas maneras, Nacho, una vida que sea activa, no extremadamente activa, o sea, un ejercicio moderado, una dieta adecuada, evitar el cigarrillo, evitar las drogas. El sedentarismo. Claro. Exactamente. Sí. Eso el estrés. Ayuda. Sin duda. Bueno, tomamos nota. Recordemos que el Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca, imagenología cardíaca y diagnóstico y tratamiento endovascular. Y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y además por consultas pueden llamar al 1920-7777. Simón Milstein, muchas gracias por esta información. Gracias de por tanta compartir utilidad. este espacio conmigo. Gracias a vos. Simón Milstein, jefe del Servicio de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Vamos al informativo Sarandí. ¿Ya llegaron los Midachi? ¿Están llegando? Perfecto. Cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio.